¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo de bonito? Leyenda. Leída. Mire. Tío Leída. Usted le dice, pero ¿cómo se llama? En línea. Sí. Ya. En línea. ¿Bien? Entonces, me va a ser muy familiar lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Bien? La última clase, sobre todo la clase de la semana pasada, quedamos en que las divisiones IP son bacanas. Y dentro de lo bacanas que son, ¿no es cierto?, las direcciones IP, habíamos señalado que existían redes privadas, ¿no es cierto?, y redes públicas. Las redes públicas son las que se utilizan normalmente para garantizar la conectividad entre las diferentes empresas proveedoras de servicios de Internet, ¿no es cierto? Y las redes públicas también se utilizan como nexo entre las PSI, ¿no es cierto?, las proveedoras de Internet, a cada uno de los abonados. ¿Bien? Ahora, las direcciones privadas son las que se utilizan normalmente para garantizar la interconexión de los dispositivos al interior de una LAN. ¿Ya? Ahora, a nivel de LAN, ¿no es cierto?, habíamos señalado que a nivel de redes privadas, ¿sí?, habíamos señalado que existen 5 clases de redes distintas. Pero, ¿no es cierto?, la pregunta es, ¿cuántas redes normalmente, o cuántas redes están disponibles para su uso comercial? 3, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? Están las redes privadas de clase A, están las redes privadas de clase B y están las redes privadas de clase C, ¿no es cierto? Todo esto lo habíamos pasado la semana anterior, ¿bien? Las redes privadas de clase A, ¿cuál es la máscara por defecto de la red privada de clase A? 255.0.0.0. ¿Bien? O es lo mismo que decir entonces a nivel de máscara compacta, máscara 8. ¿Bien? Una red privada de clase B. ¿Bien? ¿Cuál es la máscara por defecto? 255.255.0.0. Y eso, ¿no es cierto?, expresado en máscara compacta, ¿cómo sería? Perfecto, ¿no es cierto? Y finalmente la red de clase C, ¿no es cierto?, 255.255.255.0, ¿verdad? Y esto, ¿no es cierto?, expresado en máscara compacta 24. Muy bien. Por lo tanto, ¿ya?, las máscaras por defecto son 8, 16 y 24, ¿no es cierto? Esas son las máscaras por defecto a nivel de redes privadas, entonces, con clase. ¿Bien? Estas direcciones IP, o, ¿no es cierto?, todos los equipos entonces que participan en IPv4, ¿ya?, generaban 3 tipos de mensajes distintos. ¿Bien? Están los mensajes únicas, ¿bien?, donde los mensajes únicas es un mensaje, ¿bien?, de 1 a 1. Vale decir, un equipo entonces genera un mensaje o paquete con destinatario a un segundo equipo. ¿Bien? Y es una comunicación entonces de un origen a un destino. Nada más. Están los mensajes múltiples, donde el concepto que hay detrás es de uno es a varios. Vale decir, el mensaje que se origina de un equipo y se disemina, ¿ya?, a unos pocos, ¿bien?, o a no a todos, ¿bien?, a unos cuantos equipos dentro de la misma red, ¿bien? Y finalmente está el broker, ¿sí? Y el concepto, ¿no es cierto?, que hay detrás del broadcast es, bienvenido, ¿qué tal? Adelante. Y el concepto que hay detrás de la palabra broadcast es 1 a todos. Vale decir, es un mensaje, ¿ya?, que nace a partir de un equipo
y se disemina a la totalidad de los equipos de la misma red lógica. ¿Bien? Entonces, cuando hablo de la diseminación, ¿no es cierto?, de la red lógica, ¿ya?, o la diseminación de un mensaje a todos los demás equipos, significa, ¿ya?, en el fondo entonces que tenemos una red completa, ¿ya?, y en la cual entonces ese mensaje nace a la totalidad. Cuando hablamos de ese concepto, estamos diciendo que también podemos definirlo como un dominio de colisión, ¿bien? O sea, un dominio de bloques, ¿bien? El dominio de bloques significa entonces que bajo ese dominio, todos los equipos entonces que están participando dentro de la misma red, el broadcast que genera cada uno de ellos se disemina a la totalidad de los equipos entonces que tienen, ¿no es cierto?, esa red. Ahora, como yo les decía anteriormente con respecto al concepto de las redes privadas, ¿ya?, las redes privadas se caracterizan principalmente porque no influyen mayormente en el desempeño de la red externa, no son direccionales en Internet y por lo tanto no repercuten negativamente sobre el desempeño de la red externa. ¿Bien? Por lo tanto, el administrador tiene plena libertad en la elección de las direcciones IP con el cual trabaja. La pregunta es, ¿sí?, ¿de quién entonces depende directamente de la elección de una clase de red en particular? La pregunta es entonces el administrador, ¿ya? ¿Cuál es la dependencia entonces finalmente de la elección de una clase de red con respecto a otra clase de red? Depende directamente de la cantidad de equipos que deseo implementar en la red. ¿Bien? Así de sencillo, ¿no es cierto? Si yo deseo implementar una red con cientos de equipos, no más allá de 250, con una red de clase C me basta y sobra. ¿Bien? Si yo deseo implementar una red con más de 250 equipos hasta un límite de 65.000 equipos, con una red privada de clase B, ¿no es cierto?, cumplo con el requerimiento. ¿De qué depende? ¿Sí?, la elección de una clase de red con respecto a otras clases de red. ¿Sí? Y esto depende entonces directamente de la cantidad de equipos que pretenda tener en mi red. ¿Bien? Entonces, si tengo una red proyectada para 100.000 equipos o más de 60.000 equipos, una red de clase A sería entonces lo más adecuado. ¿Bien? Y que permite entonces direccionar hasta millones de equipos. El problema, ¿sí?, surge cuando nos encontramos con muchos equipos que están compartiendo un mismo dominio de broadcast. ¿Sí? En una red pequeña, 30 equipos, la verdad las cosas es que el dominio de broadcast o el broadcast generado por cada uno de estos equipos repercute de manera poco notable o poco notoria, ¿ya?, a nivel de infraestructura. Vale decir, hoy en día las tecnologías de cableado perfectamente pueden superar el problema, ¿ya?, del broadcast generado por cada uno de equipos. Bien, por lo tanto, no nos daríamos tanto cuenta de que la red está siendo inundada, ¿ya?, por una gran cantidad de broadcast en su interior, o la vía, ¿no es cierto?, de transmisión de datos está siendo ampliamente inundada, ¿ya?, por estos mensajes broadcast generados por cada uno de los equipos. Pero ¿qué ocurre, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos con una red de gran tamaño? Miles de equipos, ¿no es cierto?, decenas de miles de equipos, millones de equipos, ¿no es cierto?, que pueden potencialmente utilizar la misma red, ¿sí?, o el mismo segmento lógico, el mismo dominio de broadcast, y todos los equipos entonces generan el mismo tipo de mensaje. En cosa de segundos nos colapsaría la red. ¿Sí? En cosa de segundos entonces colapsaría la red. Nos encontraríamos entonces con que la red se torna inestable, se torna muy lenta, los paquetes no llegan a tiempo, ¿no es cierto? Desastre. ¿Bien? Entonces, ¿no es cierto?, cuando las empresas, ¿ya?, que trabajan con gran cantidad de computadores, por lo tanto, ¿no es cierto?, las redes grandes que deben operar con una gran cantidad de equipos, para poder superar, ¿ya?, la problemática del broadcast que generan inevitablemente todos los computadores,
Bien. Lo que hace normalmente es generar varios dominios de brokers. ¿Sí? Vale decir, yo tengo una red grande, ¿sí? Y lo que hago yo es dividir, ¿no es cierto?, este conjunto grande de equipos en porciones más pequeñas. Entonces, normalmente un router, ¿sí? Un router, o en el caso del switch, ¿bien? Yo potencialmente lo podría hacer con un switch multicapa, ¿bien? Con un switch multicapa no tendría ningún problema, porque el switch en este caso tiene que tener la capacidad de enrutar. Lo que dijo recién es que cuando en una empresa hay muchos equipos, existe un problema de diseminación Claro. del broadcast. El broadcast se disemina entonces a la totalidad de los equipos dentro del mismo dominio de broadcast. ¿Ya? Entonces se generan varios dominios. Exactamente, entonces lo ideal es generar varios dominios. Bien, entonces, supongamos que el pasillo constituye un muro, ¿sí? O constituye entonces un elemento divisor entre una primera porción y una segunda porción de un todo. ¿Ok? Entonces, este muro, ya, divisor, ¿no es cierto? El muro divisor define ya un elemento frontera entre esta subred y esta otra subred. Por lo tanto, quedaría con un primer dominio de colisión, o sea, un primer dominio de broadcast, ¿ya? Y quedaría entonces finalmente con un segundo dominio de broadcast. Por lo tanto, el broadcast que potencialmente puede ejecutar este equipo solamente se va a diseminar a los equipos que pertenecen a su mismo dominio de broadcast. Y el broadcast que puede generar cualquiera de estos equipos, ¿no es cierto?, únicamente se va a diseminar a los equipos entonces que forman parte del mismo dominio. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto?, el fundamento principal para la obtención de sus redes, ¿sí?, tiene que ver directamente con la contención del dominio, o sea, la contención de los mensajes de broadcast. ¿Bien? Y ese es el capítulo entonces que vamos a ver el día de hoy. ¿Bien? Entonces, hay motivos referentes entonces a lo que significa la contención, ¿sí? Y hay motivos que también hacen referencia a la facilidad de administración. ¿Ok? Motivos entonces para la división en subredes. Es necesario, ¿no es cierto?, segmentar las redes en grandes, o sea, las redes grandes, normalmente las redes por clase, redes de clase A, B y C, ¿no es cierto? Lo habitual ya es segmentarla, ¿bien? O dividirla en porciones más pequeñas, ¿bien? Cada una de estas porciones entonces son denominadas subredes, ¿bien? Con lo que se crean grupos más pequeños de dispositivos y servicios con los siguientes fines, ¿sí? Primero, controlar el tráfico mediante la contención del tráfico de broadcast dentro de la subred. O sea, si tengo una red grande, tengo un solo dominio de broadcast, pero al subdividirla, ¿bien?, voy a crear entonces tanto dominio de broadcast como subredes genéricas. Mientras menor sea la cantidad de equipos que posea cada una de estas subredes, el broadcast repercute entonces mínimamente sobre el rendimiento de la red. Bien, menos equipos entonces dentro de un dominio, mejor entonces el desempeño de la red. Bien. Segundo, reducir el tráfico general de la red y mejorar el rendimiento de ella. ¿Sí? Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y no está mencionada acá en la PPT, el trabajar con sus redes también permite una mejor administración. Bien, o sea, al permitir entonces, ¿no es cierto?, que cada departamento de una entidad, de una empresa, pueda contar con sus redes. ¿Sí? Así, garantiza seguridad. Así entonces garantiza ya, controlar el tráfico de mejor manera, ¿sí? Y entonces yo puedo tener todos los departamentos separados por su red. Contabilidad, servidores, directorio, recursos humanos, etc. Cada uno de estos departamentos, yo perfectamente también la puedo tener subdividida en subredes. Mejora la administración, optimiza la red, contiene broadcast, o sea, muchos beneficios. ¿Sí? Para ello,
¿no es cierto?, los administradores recurren a este concepto de división en subredes, ¿sí? Esto consiste principalmente en un proceso de segmentación de una red en varios espacios de red más pequeños o las denominadas subredes. Bien. Ahora, hay ciertos puntos entonces a considerar para el manejo de subredes, ¿sí? Como condición sine qua non, las subredes obtenidas deben ser interconectadas mediante un router, ¿sí? Se necesita un router para que los dispositivos en diferentes redes y subredes se puedan comunicar entre sí. ¿Por qué? Al momento de llevar la segmentación, ¿no es cierto?, de estas subredes, finalmente me voy a quedar con direcciones IP que son incoherentes unas con respecto a otras. Por lo tanto, a nivel de sistema, ¿no es cierto?, o a nivel lógico, ya del análisis de las redes, una subred va a tener una dirección totalmente distinta a una segunda subred. Y por consiguiente, al no haber congruencia entre una red y otra, no se van a poder ver, porque su porción de red va a ser distinta, ¿sí? Y recordemos que todos los equipos, entonces, para que se puedan ver entre sí o para que se puedan interconectar, su porción de red debe ser común para ellos. Pero al momento de trabajar con sus redes, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que las redes obtenidas, ¿bien?, van a ser incongruentes unas con respecto a otras. Y el único método para poder garantizar la intercomunicación entre estos equipos, ¿ya?, de diferentes redes es con la utilización de los routers. Bien. Otro punto a considerar: las interfaces de router deben tener una dirección de host IPv4 que pertenezca a la red o a la subred a la cual se conecta la interfaz de router. Dicho de otro modo, la cantidad de interfaces que debe tener un router tiene que ser directamente, ¿no es cierto?, proporcional a la cantidad de subredes que yo pretenda obtener. ¿Bien? O, dicho de otro modo, ¿no es cierto?, el router debe contener tantas interfaces como subredes yo pretenda obtener. ¿Bien? Imaginémonos que tengo mi red, ¿no es cierto?, tengo un todo, ¿sí? Y finalmente voy a subdividir esta red grande en X porciones, ¿bien? Y cada una de estas porciones, ¿no es cierto?, van a estar intercomunicadas entre sí mediante este router, ¿ok? Supongamos entonces que mi red inicial era la 192.168.5.0 con máscara 24, ¿no es cierto? Y a partir de esta red grande voy a obtener entonces estas 4 subredes. ¿Bien? Entonces perfectamente una primera subred puede ser la 192.168.5.0 con máscara 26. De ahí le voy a explicar por qué, ¿sí? La otra subred puede ser la 192.168.5.64 con máscara 26, ¿sí? La otra subred, ¿no es cierto?, puede ser la 192.168.5.128 con máscara 26. Y finalmente, la última subred debería ser la 192.168.5.192 con la misma máscara. ¿Bien? Con la misma máscara. Entonces, a partir de estas 4 subredes, ¿sí?, el router debe tener exactamente la misma cantidad de interfaces. Por lo tanto, una interfaz que esté conectada directamente a este ambiente LAN. Una segunda interfase que esté conectada directamente a esta LAN. Y así entonces con esta tercera LAN y esta última LAN. ¿Bien? Donde normalmente yo puedo configurar o la primera IP válida del segmento o la última IP válida, ¿no es cierto?, del mismo segmento. Así,
Por ejemplo, esta interfase, ¿no es cierto? Si yo la configurase con la primera IP válida, tendría que ser la 192.168.5.65 con máscara 26. Bien, y así entonces con las demás subredes o con las demás interfaces. 192.168.5.129, 192.168.5.193 y finalmente 192.168.5.1. Bien, en el caso hipotético que yo configurase la primera IP válida en cada una de las interfaces del mismo router. Bien. Como último punto, bien, y en directa relación entonces a la configuración de cada una de las interfaces. ¿Sí? Los equipos o los dispositivos de una red o una subred utilizan, ¿ya?, la interfaz de router conectada a su LAN como gateway predeterminado. Vale decir, la configuración IP publicada en la interfaz de router que conecta directamente el dispositivo con su ambiente LAN, el resto de los equipos, o los equipos que forman parte de la red lógica, lo asumen como gateway o puerta de enlace predeterminada. Bien, es la puerta de salida o la puerta de entrada que permite entonces finalmente al router reenviar sus paquetes a las demás redes. Bien, o los paquetes entonces que provienen de las diferentes redes que pretendan comunicarse con este equipo salen por su respectiva puerta de salida, llegan al router y finalmente el router reenvía los paquetes hacia la red destino. Bien, pero en el dispositivo, en el router, encontramos al dispositivo frontera, ¿no es cierto? O encontramos en él el dispositivo que permite la interconexión entre cada una de estas redes. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? ¿Va bien? ¿María? ¿Chin? ¿No? Vamos con un siguiente ejemplo. Miren. Tenemos acá, ¿ya?, un esquema relativamente sencillo, ¿ya?, en la cual tenemos un primer router, RTR1, y tenemos entonces un segundo router, un RTR2. El primer router está conectado, ¿ya?, a una subred 3, ¿sí?, está conectado a una subred 9 y está conectado a una subred 1. Bien. El router 2 comparte, ¿ya?, directamente conectada, ¿no es cierto?, a una subred 1. Lo mismo entonces que ocurre con el router 1. Pero el router 2 está conectado directamente a una subred 5 y está conectado directamente a una subred 7. Cada una de estas subredes va a tener como referencia esta dirección inicial de red: 192.168.5.0 con máscara 24. Vale decir, una red privada de clase C con máscara por defecto. Vale decir, una red con clase. Bien, ese entonces es el elemento de referencia y esta es mi topología. Cada una de estas subredes va a tener entonces también conectado un número de host o un host con un número particular. Por lo tanto, el equipo va a tener entonces, ¿no es cierto?, un número IP en directa relación entonces a la subred a la cual pertenece. Bien, entonces acá la subred 3 va a estar conectado, ¿no es cierto?, a un host 3. La subred 9 va a tener entonces un host 12, ¿sí? La subred 5 va a tener conectado a un host 6 y finalmente la subred 7 va a estar conectado a un host 9. Ahora, para cada router posee tres interfaces donde yo voy a configurar la primera IP válida o la última IP válida según el requerimiento del administrador. Bien, entonces tengo que tener ciertas consideraciones o tengo que contar con ciertos elementos a analizar. La red inicial: 192.168.5.0. Bien, pero este punto 0
al ser la porción de host, la puedo expresar como objeto, ¿no es cierto?, binario. Bien. Ojo, la red, ¿sí? La porción de red tiene una connotación de intocable, no se toca, ¿sí? No puedo hacer absolutamente nada con la porción de red. La porción de red que me dijeron, esa es la red, y no puedo hacer absolutamente nada con ella, ¿sí? Todo lo que yo haga a nivel de obtención de las subredes se debe realizar directamente sobre la porción de host, ¿bien? Pero lo que es porción de red es inviolable, no se toca, no se le mueve ni una comida, nada, ¿sí? Entonces, todo lo que yo haga a nivel de obtención de sus redes y los cálculos posteriores, todo se realiza entonces a nivel de porción de host. Entonces, ¿sí? Tengo la red, ¿no es cierto? Y tengo las subredes que debo obtener. Así entonces, tengo la subred 1, tengo la subred 3, tengo la subred 5, tengo la subred 7 y finalmente tengo la subred 9. ¿Bien? Ahora, teniendo esos antecedentes, ¿bien? El paso a seguir dice, considerar la subred de mayor valor. Ahora, la pregunta es, entre todas las denominaciones de subred, ¿cuál es la subred de mayor valor? La 9. La 9, ¿no es cierto? Muy bien. La 9 entonces, ¿no es cierto?, es la subred de mayor valor. ¿Ok? Y la fórmula, ¿ya?, que debemos generar para obtener entonces los bits de subred es 2, ¿no es cierto?, elevado a qué número me va a arrojar un valor mayor o igual al número de subred mayor. Bien, 2, ¿no es cierto?, elevado a qué número me va a arrojar un valor mayor, ¿no es cierto?, a 9. Bienvenido a la ¿cuál sería la respuesta? 4, ¿cierto? Súper bien, ¿sí? 2 elevado a 3, por ejemplo, me arrojaría 8. 2 al cubo es 8, 2 por 2, 4 por 2 son 8. ¿Bien? Y 8, ¿sí?, no es mayor que 9, por lo tanto, no da. ¿Bien? No satisface entonces el requerimiento. Por lo tanto, el siguiente valor sería 4, porque 2 elevado a 4 es 16, y 16, al ser mayor a 9, satisface entonces el requerimiento. Por lo tanto, x igual a 4. Este valor 4 corresponde a los bits de subred. ¿Bien? Bien, esos 4 bits, ¿no es cierto?, corresponden a los bits de subred. Bien, o sea, con estos 4 bits yo tengo que ser capaz de obtener la subred que están pedidas. Bien, finalmente, ¿no es cierto?, x igual a 4 bits para la obtención de subred. Entonces, ¿sí?, estos 4 bits de subred se tienen que aplicar sobre la porción de host de izquierda a derecha. Bien, recordemos que la porción de red es inviolable, intocable, no puedo hacer absolutamente nada con ella, por lo tanto, nada por un lado, ¿sí? Y me tengo que enfocar única y exclusivamente sobre la porción de host. Entonces, dice, los 4 bits de subred los tengo que aplicar sobre la porción de host de izquierda a derecha. Por lo tanto, tendría un primer bit
un segundo bit, un tercer bit y un cuarto bit. Y ahí entonces genero el corte. ¿Bien? Ahí entonces finalmente genero el corte. Por lo tanto, ya, 192, 168.5, y entonces tengo de izquierda a derecha los 4 bits que utilizar para subredes. Bien. Por lo tanto, lo que habíamos visto la semana pasada, donde las direcciones IPv4 contaban con una porción de red y una porción de host, ahora entonces se incorpora un nuevo elemento. La porción de red, que no cambia nunca. Después, ¿no es cierto?, los valores siguientes aplica para la porción de subred. Y finalmente, los 4 bits restantes son mi porción de host. ¿Ok? ¿Va bien? ¿Sí? Lo veo duditativo, ¿no? Lo veo duditativo. Un poquito. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Ya. Ahora sáquele tú. ¿Ya? Muy bien. Ahora sáquele tú. Lo primero, ¿sí? Lo primero, el ejercicio, ¿no es cierto?, planteaba una cantidad determinada de subredes. La subred 1, la subred 3, la subred 5, la 7, la 9, ¿verdad? ¿No es cierto? Si uno ve la gráfica, ¿ya? Si uno ve la gráfica, nos damos cuenta que hay una red inicial y cada una de estas redes presenta una subred particular. La 3, la subred 1, la subred 9, ¿no es cierto?, la subred 7 y la subred 5. Son 5 subredes. ¿Bien? Pero cada una de estas subredes la acompaña con un valor particular. La 1, la 3, la 5, la 7, la 9. Entonces, ¿no es cierto?, para empezar a obtener estas subredes, yo debo plantear una fórmula. ¿Bien? Y esta formulita sencilla, 2 elevado a qué número, me va a dar un valor mayor o igual al número de subred de mayor valor. Bien, que en este caso, ¿no es cierto?, la subred de mayor valor es 9. ¿Sí? 4 bits, ¿no es cierto?, son necesarios para darle validez a la fórmula. Bien, porque 2 elevado a 4 es 16, y 16, al ser mayor a 9, satisface el requerimiento. Entonces, los 4 bits que usted determinó acá son los bits que van a ser utilizados para la subred. Bien, finalmente, esos 4 bits se deben aplicar sobre la porción de host de izquierda a derecha. Entonces, tengo 4 bits que los voy a utilizar primero, segundo, tercero, cuarto. Bien, y ahí entonces genero el corte, ¿no es cierto?, o genero la división de mi porción de subred con respecto a mi porción de host. Por lo tanto, esto queda como porción de red. ¿Sí? Los 4 bits siguientes quedarían para mi porción de subred. Y finalmente los 4 bits restantes quedarían finalmente como porción de host. ¿Ok? Y entonces, ¿sí?, porción de red, los siguientes 4 bits, porción de subred, y finalmente porción de host. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar estos 4 primeros bits, ¿sí?, para la obtención de cada una de las subredes que me están pidiendo acá. Voy a utilizar entonces los 4 bits. Bien, los 4 bits. Y con 4 bits, yo sé que esto vale 1, 2, 4 y 8. Bien.
La subred 1 o el valor 1 con 4 bits, ¿cómo yo lo escribiría? El 1 utilizando 4 bits, ¿cómo yo lo escribiría? En binario. 0001. Muy bien, ¿no es cierto? 0001. El 3, ¿cómo yo lo escribiría? 0011. ¿No es cierto? 2 más 1, 3. El 5, ¿cómo yo lo escribiría? 0101, ¿no es cierto? 4 más 1, 5. Bien. El 7, ¿cómo yo lo escribiría? Perfecto, ¿no es cierto? 4 más 2 son 6, más 1, 7. ¿Sí? 4 más 2 son 6 y 1, 7. Bien. Y finalmente, la subred 9, ¿cómo yo la escribiría? 1001, ¿verdad? Súper bien. Bien. Pero son 4 bits y estamos hablando de octetos. Por lo tanto, debo completar cada uno de los octetos. Bien. Por lo tanto, cuando yo complementé o completé cada uno de los octetos, bien, los valores que tiene cada posición cambian. 1, 2, 4, 8. Muy bien, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto? Este valor 1 que está acá, ¿cuánto vale? Muy bien. Con confianza. ¿64 más 16? Con confianza, ¿sí? Eso es sordo. ¿100? Eso mismo, ¿no es cierto? 144. ¿Podría repetir un poco eso? No me quedó muy claro. Perfecto. ¿Desde qué punto? No, o sea, la explicación general de eso, ¿no? Desde el principio de los tiempos. No, pero deja ahí, ¿no? Para que... Deja ahí, Ya. De nuevo, ¿sí? Para la obtención de cada una de las subredes, debo utilizar entonces los 4 bits o los bits que yo tenía entonces destinados para subredes, que en este caso son 4 bits, ¿sí? Y los 4 bits asumen los valores entonces que son propios de 4 bits. 1, 2, 4 y 8. ¿Bien? Finalmente, debo hacer la conversión del número decimal correspondiente a cada una de las subredes y expresarlo en modo, ¿no es cierto?, binario. 0001 para esta primera subred, ¿no es cierto? 0011 porque el 3 se compone de 2 y 1, ¿sí? El 5 yo lo obtengo entonces de 4 más 1, ¿no es cierto? Y finalmente el 7 lo obtengo de 4 más 2 que son 6, más 1, 7, ¿cierto? Ahí está. Y finalmente el 9 se obtiene del valor de 8, cuarto octeto, o sea, cuarta posición, 8 más 1 entonces que son 9. Pero como estamos hablando de octetos, ¿sí? Y acá únicamente se me presentan 4 bits, debo completar el octeto para cada uno de estos conjuntos. Vale decir,
1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, y así entonces para cada una de las subredes. Bien. Debo completarlo, debo enterar el objeto, porque estoy en este punto. ¿Sí? Claro. Este punto corresponde a esta parte, y esta otra parte, ¿no es cierto? La porción de host corresponde entonces a este otro punto del mismo objeto. Y ahora acá. Bien, estoy trabajando entonces sobre o directamente la porción de host. Entonces, cuando yo agregué, ¿no es cierto?, estos 4 bits, ¿sí?, los valores que estaban inicialmente asociados a los 4 primeros cambian radicalmente. Bien, y es por eso entonces que a nivel de objeto, los valores que están asociados a cada una de las posiciones son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Bien. Por lo tanto, yo tengo que hacer una interpretación del octeto completo aplicado entonces a cada uno de los valores asociados a la posición. Por lo tanto, ese 1 únicamente está en el valor 16. Es por eso entonces, ¿no es cierto?, que finalmente obtengo 16. ¿Sí? Este valor 1, 1 significa que está en la sexta posición y en la quinta posición, que vale 32 y 16 respectivamente. Ah, la suma de eso. La suma de Ah, ambas. ya, eso no. ¿Sí, no es cierto? 32 más 16 son 48. Bien. Lo mismo pasa acá. 64, séptima posición, más 16, quinta 80. posición, ¿no es cierto? 64 más 16, 80. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. 64 más 32 son 96, 112. más 16, 112. ¿Bien? 144. Y finalmente, el último valor me arroja 128, más 16, 144. ¿Bien? Como el agua. Entonces, ¿sí?, Gracias, Wiwi. finalmente se han de obtener las siguientes subredes solicitadas. Por lo tanto, la primera subred, la subred 1, sería la 192.168.5.0001 y todos los bits en 0 de su porción de host. Eso se traduce finalmente en 192.168.5.16. La primera subred entonces, bien. La segunda subred, ¿no es cierto?, que es la subred 3, bien, se obtiene ya de la misma manera. 192.168.5, los 4 bits de subred, que el 3, ¿no es cierto?, se obtiene de 2 más 1 y se complementa con los 4 bits de subred, o sea, con los 4 bits de host. Finalmente, el valor es 192.168.5.48. Bien. La subred 5 se obtiene entonces a partir de la suma de 64 más 16, los 4 bits entonces de subred, más los 4 bits de porción de host. Por lo tanto, 192.168.5.80. Bien. Punto 112 entonces para la subred 7, obtenido de la suma de 64 más 32, que son 96, 112. Y finalmente, la subred 9, ¿sí?, 192.168.5.128 más 16, que son 144, manteniendo la porción de host en 0. ¿Ok? ¿Va bien? ¿Se entiende? Ahora, una cosa a considerar. La máscara inicial era 24. Bien. La máscara inicial entonces, ¿no es cierto?, es 24, porque era una red privada de clase C. ¿Ok? Pero, ¿sí?, cuando yo considero trabajar con subredes, se deben incorporar a la máscara los bits utilizados para la obtención de subredes. Por lo tanto, la máscara inicial queda 24, ¿no es cierto?, con los 4 bits que yo utilicé
para la obtención de las subredes, la máscara entonces ahora aumenta a una máscara 28. Y como usted, ¿no es cierto?, hizo el trabajo de la semana anterior, ¿sí?, una máscara 28 o una máscara compacta 28, ¿cuál sería su valor en máscara completa? Bueno, ¿no es cierto? Porque la máscara 24 es equivalente a decir 255, 255, 255.0, máscara 24. Y una máscara 28, ¿cómo yo expresaría, ¿no es cierto?, una máscara compacta 28 en máscara completa? ¿Y el cuarto octeto? ¿Cómo sería? ¿De 240? Muy bien, ¿no es cierto? 240. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nace de la suma consecutiva de los primeros 4 bits. 128 más 64 son 192, más 32 son 224, más 16, 240. ¿Sí? Mire, ¿qué cosa debe usted solamente? Entonces, como ahí se utilizan 4 bits para las subredes, son esos 4 bits los que se toman en consideración y cuando le echan ese suma y eso es lo que le va a dar La máscara. ¿Sí? Si la máscara inicial era 24, ahora entonces, en lugar de ser máscara 24, más los 4 bits de subredes, máscara 28. Y la máscara 28 es lo mismo que decir, ¿no es cierto? Acá tengo la otra presentación, la que entregué la semana pasada. Ahí está. Entonces, con una máscara 28, bien, es lo mismo que decir 255, 255, 255, 240. Bien, está la materia, analícela, léala, cómasela. Bien. Profe, eso está en la letra del ensayo. Sí, lo dejé en el foro. ¿Bien? En el foro dice clase asincrónica de la semana pasada y ahí está todo el material. ¿Bien? Entonces, 255, 255, 255, 240 para cada subred. ¿Bien? Todas las subredes entonces van a tener exactamente la misma máscara. Máscara 28, máscara 28, 28, 28 y máscara 28. ¿Ok? Todos, absolutamente todas las subredes que han sido obtenidas tienen exactamente la misma máscara. ¿Bien? Entonces, ¿sí?, cuando todas las subredes tienen la misma máscara, significa que cada una de las subredes puede direccionar exactamente la misma cantidad de hosts por subred. ¿Bien? Para obtener el cálculo, ¿no es cierto?, o para obtener el total de direcciones IP que cada una de estas subredes soporta, ¿bien?, debo considerar la cantidad de bits de host. Tengo entonces un bit de host, 2, 3, 4 bits de host. ¿Bien? Por lo tanto, para obtener la cantidad de hosts disponibles para cada una de estas subredes, la fórmula es 2, ¿no es cierto?, en este caso, elevado a la cantidad de bits de host, menos 2. ¿Bien? 2 elevado a 4 es 16, menos 2, 14 hosts por subred. ¿Bien? 14 hosts por subred. Entonces, cada una de estas subredes, ¿bien?, es posible direccionar hasta un máximo de 14 hosts. Entonces, de esta red grande, hice 5 conjuntos, ¿no es cierto?, ¿ya?, de X de 5 conjuntos de hasta máximo 14 hosts distintos. Se maximiza la red, se reduce, ¿no es cierto?, se aumentan los dominios de roca y maximizo entonces el ancho de banda. ¿Por qué son 14 si como lo que me da 15? ¿Seguro? Lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa es que dentro de los cálculos o dentro de las direcciones de red,
dirección de red y la dirección de broadcast. En ambos casos no se pueden considerar para asignarlas a un host. ¿Sí? Estamos hablando de cantidad de hosts disponibles. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo cantidad de hosts disponibles, únicamente me tengo que limitar en el rango de la primera IP válida y la última IP válida, descartando el broadcast y descartando, ¿no es cierto?, la red. Por eso entonces se le resta 2. ¿Bien? Entonces, como 2 elevado a 4 es 16, menos la red y menos el broadcast, cada una de estas subredes permite direccionar hasta 14 hosts. ¿Bien? Ahora, estas direcciones corresponden prácticamente a la dirección de red, por lo tanto, no son asignables a ningún host. ¿Bien? Únicamente, cada una de estas direcciones IP corresponden a la denominación de la dirección de red. Por lo tanto, cada una de estas direcciones de red se puede obtener la primera IP válida, la última IP válida, la dirección de broadcast y finalmente realizar cálculos entonces en función del número de hosts que yo deseo entonces calcular. ¿Ok? Entonces, ¿sí?, tenga en cuenta las denominaciones. ¿Sí? Tenga en cuenta entonces, ¿no es cierto?, las denominaciones de la primera y la última IP válida. Pero ¿Bien? en este caso no aplica el 254. Aplica. O sea, no va a aplicar como 254 la última IP válida. ¿Bien? No aplica el 254. El 254 aplica única y exclusivamente cuando estamos delante de un octeto completo. Pero en este caso, mi porción de host está compuesta solamente por 4 bits. ¿Sí? Entonces, el concepto del 254 no aplica en absoluto. Nos vamos a dar cuenta. Miren. Usted dijo que cada una de las subredes daría 14 hosts, pero Sí. a esas subredes también se le descuenta entonces el broadcast y el... Es que ya están descontadas. Cuando yo dije 14, ¿no es cierto?, estoy descontando la rueda. Sí, ya están descontadas. ¿Bien? Ya están descontadas. Entonces, tenga en consideración el concepto. No se quede con el ejemplo. ¿Ya? El ejemplo con inducir error. ¿Ok? Quédense con el concepto de la primera y con el concepto de la última IP válida, evitando, ¿no es cierto?, evitando el ejemplo, porque este ejemplo está aplicado para esta red, ¿sí?, para esta red en particular, ¿no es cierto? Para esta red en particular aplica todos los ejemplos de acá, ¿bien? Pero para lo que tenemos que ver ahí, descártelo y únicamente quédese con la denominación de cada uno de los conceptos. Entonces, básicamente eso corresponde, es el equivalente como al cero. O sea, De ahí se parte. cada red, ¿sí?, cada red en este caso ahora actúa de manera independiente. Entonces, a esta red yo le puedo sacar la red, su respectivo broadcast, la primera IP válida y la última IP válida. ¿Bien? Y lo mismo entonces sucede para cada una de estas subredes, donde yo puedo obtener la primera, última, broadcast, red, primera, última, broadcast, y así entonces sucesivamente. Entonces, ¿no es cierto?, porque la pega tiene que estar lista, completa, ¿ya? Acá entonces tengo el desglose, ¿bien?, de cada una de la información que le pedí. Bien, entonces, para la primera subred, ¿no es cierto?, la dirección de red, tengo la porción de red y aplico todos los bits de la porción de host en 0, me define entonces la dirección de red 192.168.5.16. Bien, la primera IP válida por concepto, ¿no es cierto?, todos los bits de la porción de host en 0 menos el último bit. Por lo tanto, esta es mi porción de host, todos los bits en 0 menos el último bit. Por lo tanto, ya vale 1 y 16 más 1, 17. Dicho de otro modo, ¿no es cierto?, la primera IP válida es el sucesor directo de la dirección de red. Bien. Y finalmente, la última IP válida son todos los bits de la porción de host en 1 menos el último bit.
vale decir 16 y todo esto, ¿no es cierto? Tengo 8 más 2 más 4 son 12, o sea, 12, bien digo, más 2 son 14. Por lo tanto, ya, para todo el ejercicio, basta con sumar 14 a la dirección de red para obtener su última IP válida. Bien, por lo tanto, 16 más 14, 30. Bien, vamos entonces con la subred 3. La subred 3, ¿no es cierto? Su porción de host en 0 define entonces la dirección de red, 48. Más 1, ¿no es cierto? Todos los bits de la porción de host en 1, o sea, menos en 0, menos el último bit. Por lo tanto, 48 más 1, 49. Su sucesor directo. Bien. La última IP válida, 48 más 14, 62. Bien. Entonces, el primer ejemplo era para el, ¿cómo se llama? El 30 es la última IP válida. ¿Cuál? A ver. 30, el punto 30. Punto 30, en este caso. Sí. Sí, última IP válida. Pero de ahí se salta a 48. Sí. ¿Y qué pasa con la IP? Se desperdicia, se pierde, ¿ya? Porque ese 31, ¿no es cierto?, normalmente puede ser o puede considerarse el broadcast de esta red, ¿sí? Y la punto 32 podría aplicar potencialmente si existiera una subred 2. Pero la subred 2 en este caso no me la están pidiendo, ¿ya? Es probable que usted lo esté confundiendo con BLFM. Y BLFM es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿bien? Donde sí existe entonces una correlación, ¿ya?, de las direcciones IP para darle continuidad, para maximizar, ¿no es cierto?, los recursos IP. ¿Bien? Acá, ¿no es cierto?, estamos viendo una técnica llamada CIDR. ¿Bien? Todo esto entonces recae en un tipo de cálculo denominado CIDR. ¿Bien? Pero que en este caso, ya, el CIDR se caracteriza principalmente porque las subredes obtenidas siempre mantienen una máscara constante, no varían, ¿ya? Distinto al caso, ¿no es cierto?, de BLCM, donde las máscaras varían en función de la cantidad de hosts que cada una de las subredes requiere. ¿Bien? Pero eso entonces es un capítulo que lo vamos a dejar la próxima semana. Vamos entonces, ¿no es cierto?, con la subred 7. ¿Bien? La subred 7 tiene por valor 112, ¿no es cierto? El sucesor directo define la primera IP válida, 113, ¿no es cierto? La última IP válida resulta únicamente de sumar 112 más 14, que me queda entonces en 126. ¿Sí? Para la subred 5, ¿no es cierto? La subred 5 es la punto 80. La primera IP válida, sucesor directo, 81. Y para la última IP válida, lo único que tienen que hacer la 80 es sumarle 14, 94. ¿Bien? Y para la subred 9, lo mismo. 144 la red. La primera IP válida, 145, ¿no es cierto? Y para la última IP válida, al 144, debo sumarle 14 para obtener 158. Ahora, si usted se acuerda en la topología, cada una de las subredes estaba conectada a un host en particular. Bien, en el caso de la subred 3, estaba conectado a un host 3. Bien, mire, 48 más 3, 51. Así se calcula, nada más. ¿Sí? Fácil. En el caso de la subred 7, contaba con un host 9. Por lo tanto, a la dirección de red 112 más 9, 121. ¿Bien? Tiene lógica, ¿verdad? La subred 5 que valía 80 y me piden calcular el host 6 de dicha subred. 80 más 6, 86. ¿Sí? Y finalmente para la subred 9, ¿no es cierto?, que vale 144 y me piden calcular el host 12. 144 más 12, 155.
Así entonces, ¿no es cierto?, es el proceso de obtención de su red. Hay harto ejercicio, o sea, le tengo, ¿no es cierto?, una linda guía de ejercicios para que pueda calcular esta subred, ¿no es cierto?, en la comodidad de su baño. ¿Bien? De su baño. Recuerde que todo esto lo hace en su baño, ¿no es cierto?, no lo hace ya en horas de estudio. ¿Sí? Se concentra más. ¿Bien? Entonces, punto, ¿no es cierto?, o nos quedan 10 minutos. Yes. Nos queda un poquito. No, empecé a ver. No hay hacer que me estén cantando estas cuestiones ahí de clase asincrónica, porque le tengo mucho mal. Por 2. Sí, que hay una hora 50. Ah, ya. Clase asincrónica, ¿sí? Porque la clase termina a las 9:50. Ya, súper bien. Pero la clase asincrónica es porque tengo mucha más materia por ti. ¿Sí? Tengo mucha más materia por ti. Entonces, miren, tengo, ¿no es cierto?, el siguiente ejercicio para usted. Bien. Tiene relación con lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y tiene también relación con lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Aplicando entonces todo lo que vimos la semana pasada y aplicando entonces lo que vimos el día de hoy. ¿Bien? Dice, ¿no es cierto?, o tengo una lista de una cantidad determinada de direcciones IP que pueden ser de red o que pueden ser de host. Generalmente son direcciones de host. Y estas direcciones de host la acompaña una máscara de su red. ¿Okay? Entonces, basta con que yo tenga una dirección de host, cualquiera, y su máscara de su red, para que finalmente yo pueda hacer magia, ¿sí?, y obtener las siguientes direcciones pedidas. ¿Ya? Me piden, ¿no es cierto?, la dirección de red, ¿no es cierto? De la misma dirección IP me piden la dirección de broadcast. De la misma dirección IP me piden extraer la primera IP válida, ¿no es cierto?, de la subred a la cual pertenece esta dirección IP. Me piden la última IP válida de la misma red. Y ¿no es cierto?, que forman parte de la misma red a la cual pertenece esta dirección de host. ¿Ok? Vamos entonces, ¿no es cierto?, a explicarlo o a explicar el primer ejercicio. Después usted ya realiza los demás. ¿Ok? Y vamos a realizarlo entonces con peras y manzanas, ¿cierto? Tranquilito por las piedras para que todos puedan entender. ¿Sí? Para ello entonces vamos a ocupar nuestra linda plantilla. ¿Sí? Donde, por cierto, ya vimos que nuestra plantilla hace referencia a este tercer objeto y a este cuarto objeto. ¿Bien? Entonces, cuando la dirección comienza con 172.16, inmediatamente yo me digo dirección de clase C, o sea, dirección de clase B. Por lo tanto, aplico únicamente el tercer y el cuarto objeto. ¿Ok? Por lo tanto, 172.16, por su condición de red privada de clase B, ¿cierto?, asumo de que todas las direcciones van a comenzar con el mismo valor, 172.16, y lo mismo entonces aplica para las demás direcciones. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, los valores están dentro de la tercera y el cuarto objeto. ¿Sí?
conocer cada uno de los casos. Ahora, pesco el 135.35 y este valor lo debo convertir a número binario. 135, ¿cierto? Punto 35. ¿Sí? Y este valor entonces finalmente lo debo expresar, ¿ya? El 135, ¿no es cierto? Lo debo expresar en esta porción. Y el 35 lo debo expresar, ¿no es cierto?, en esta porción. ¿Ok? El 135, ¿cómo yo lo expreso en binario? 1, muy bien. 0, 0. Ahí ya tengo 128, me faltan 7. ¿Sí? 0, 0, 1, 1. Muy bien. Súper bien. ¿Ok? Ahí entonces tengo el valor 135 en binario. El 35, ¿cómo yo lo expresaría en binario? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Vale. Muy bien. Ahí entonces tengo el valor 135.35 en binario. Bien. Fijo. ¿Sí? Acá está el elemento entonces, ¿no es cierto?, que marca la diferencia de una red de clase. Máscara de 18. Bien. Y la máscara de 18 me está diciendo entonces que este es la posición. Y esta posición, ¿no es cierto?, son bits de red. ¿Sí? Esto es red y esto es red. Por lo tanto, ¿no es cierto?, toda esta porción también es bit de red. Y usted ya sabe, ¿sí?, y se lo he dicho con todas las ganas, la porción de red es intocable. Por lo tanto, se mantiene y se hereda a lo largo de cada uno de los cálculos que yo debo realizar. ¿Bien? Y se hereda entonces, ¿no es cierto?, para cada uno de los cálculos que yo debo realizar. Y como es máscara de 18, ¿no es cierto?, todo esto corresponde a red. ¿Sí? Por lo tanto, de aquí para acá, porción de red. De aquí para acá, porción de host. ¿Bien? Entonces, si me piden la red, ¿sí?, si me piden la red, ¿no es cierto?, ¿alguien me puede decir la definición de la dirección de red? ¿Qué pasa con los bits de la porción de host en la dirección de red? ¿Qué anda apagado? Todos los bits de la porción de host en 0. Por lo tanto, le hago caso. Como mi porción de host comienza de aquí hasta el final, hueveo todo, ¿no es cierto?, la porción de host. Por lo tanto, huevito, la hueveo entera. ¿Sí? Es un decir nomás, ¿ya? Lleno todos los bits, la porción de host en 0. Por lo huevo. ¿Bien, no es cierto? Perfecto. Eso mismo. ¿Cuánto vale el tercer objeto entonces ahora? 128. ¿Y cuánto vale el cuarto objeto? 0. Por lo tanto, ¿ya?, la dirección de red a la cual pertenece esta dirección IP con esta máscara, 172.16.128.0. Perfecto, dígame. La otra, vamos a hacer la red. ¿Ya? ¿Por qué eran los dos primeros? Los dos primeros. Porque primero me dicen 135.35. Sí.
¿verdad? Entonces, el 135, como estaba expresado en el tercer octeto, yo dije que 135 se obtiene de la suma de 128 más 4, ¿no es cierto?, que son 132, más 2 que son 134 y 1 135. ¿Ok? Muy bien. Pero la máscara con la cual está presentada el ejercicio es una máscara 18. Bien. No es una máscara 16, es una máscara 18. Y por lo tanto, ¿sí?, la máscara 18 considera los primeros dos posiciones del tercer octeto. Ahí dice, máscara 17, máscara 18. Por lo tanto, mi máscara de su red comienza acá. Acá está el corte. ¿Bien? Si el momento fuera 20, la máscara sobre. Si la máscara fuera 20, obviamente involucra hasta este punto. ¿Sí? Y todos los bits que estuviesen al interior forman parte de la porción de red y por lo tanto no se pueden tocar. ¿Por qué marca del 17? Porque la máscara 17 es con la cual comienza la red privada de clase B. ¿Sí? La red privada comienza con clase B, ¿no es cierto?, máscara 16, y después en adelante 17, 18, 19 y así entonces de manera sucesiva. ¿Ya? Entonces, miren, acá en esta PPT se refleja de mejor manera. Acá entonces tenemos máscara 16, ¿sí? La máscara 16 establece el límite entre el segundo y tercer octeto. ¿Bien? La máscara 17 involucra entonces el primer bit del tercer octeto. Y la máscara 18 involucra entonces el segundo bit de izquierda a derecha en el tercer octeto. Entonces, cuando yo dije máscara 18, lo que yo estoy haciendo entonces es considerar estos dos primeros valores. Ahora, como el 128, ¿no es cierto?, está incorporado, o sea, digo el 128, esta es mi porción de red y queda tapado. ¿Sí? Ya no es porción de host, ahora es porción de red, porque la máscara 18 entonces dice, máscara 17, máscara 18, entonces, ahora el 118 antes era de red, ¿no es cierto?, y ahora soy de red. ¿Sí? Por lo tanto, como la red es intocable, ¿ya?, no la puedo mover, no la puedo modificar, quedó ahí estática. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que yo haga a nivel de cálculos posteriores, el 128 siempre va a estar ahí, hinchando. ¿Bien? Porque ahora forma parte de la porción de red. La porción de red, entonces, o la dirección de red, todos los bits de la porción de host en 0. Por lo tanto, el único valor 1 que está en el 128. Por lo tanto, asume ese valor el tercer octeto. Mientras que el cuarto octeto, todos supiden 0, lo deja entonces con valor buenito. Última equivalencia. ¿Sí? Todos los hosts, o sea, todos los bits, ¿no es cierto?, de la porción de host en 1. ¿No es cierto? Por lo tanto, todos los bits de la porción de host en 1. La dirección de broadcast. Me piden ahora el broadcast. ¿Sí? Miren. Me piden, ¿no es cierto?, la dirección de broadcast. Y la dirección de broadcast, por concepto, son todos los bits de la porción del host en 1. ¿Sí? Por lo tanto, le sumo 128 y toda la suma correlativa a estos valores me da 63. ¿Sí? Esto me da 63. Más 128. 100. Perfecto. ¿Y cuánto suman todos los bits en un octeto? 12. Perfecto. Por lo tanto, ¿ya?, la dirección en este caso sería 191.255. Todos los bits, ¿no es cierto?, de la porción de host en 1. La primera IP válida la podemos sacar inmediatamente como sucesor de la dirección de red. Si la dirección de red es 128.0,
La primera IP válida sería 128.1. ¿Ok? Ahora, si lo llevamos, ¿cierto?, al contexto de la tablita, sería lo mismo decir todos los bits de la porción de host en 0 menos el último bit. Por lo tanto, ese último bit, al cambiar entonces, ¿no es cierto?, su forma, en lugar de ser 0, vale 1. Y ese 1 entonces está directamente conectado a la primera posición del primer octeto, o sea, del cuarto octeto. Bien. La última IP válida, ¿sí? La última IP válida entonces es el antecesor de la dirección de broadcast. 254. Todos los bits en 1, ¿no es cierto?, menos del último bit. Por lo tanto, ¿sí?, ¿cuánto vale el tercer octeto? Perfecto. ¿Y cuánto vale el cuarto octeto? 254. ¿Ve que sabe? ¿Ve que sabe? Ahora, ¿cómo hacemos esta cuestión? 538, ¿no es cierto? Vamos entonces, ¿no es cierto?, a utilizar la tablita, ¿ya? Y vamos entonces a definir el valor del 538. Bien. Rapidito, ¿no es cierto? A 538 no le puedo restar 8000, no le puedo restar 4000, no le puedo restar 2000, no le puedo restar 1024, pero sí le puedo restar 512. ¿Okay? Por lo tanto, ya, a 538 sí le puedo restar 512 y me da calidad. 8 menos 2 son 6, ¿no es cierto? 53 menos 51, 2. Punto 26. Ese punto 26, al ser un valor menor a 256, automáticamente se va al cuarto octeto. ¿Bien? Inmediatamente entonces, ¿no es cierto?, este valor 26, al ser menor a 256, automáticamente se va al cuarto octeto. Debo determinar el valor del tercero, ¿sí? Y para determinar el valor del tercero, lo único entonces que debo considerar son los valores de luz. 128 más 2, 130. Bien, por lo tanto, el computador o el host 538 sería lo mismo que decir 172.16.130.26. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. 1320. ¿Sí? Y realizo entonces la misma secuencia. No le puedo restar 8000, no le puedo restar 4000, no le puedo restar 2000, pero sí le puedo restar 1024. Bien, entonces digo 1320, ¿sí?, menos 1024, y eso me da calidad. 10 menos 4, ¿no es cierto?, son 6. 12, ¿no es cierto?, bien digo, menos 3, 9, ¿sí? Y finalmente 13 menos 12, 2, 296. ¿Bien? A 296 no le puedo restar 512, por lo tanto 0. Pero sí le puedo restar 256, por lo tanto 1. ¿Sí? Y a 296 menos, ¿no es cierto?, 256 me arroja 40. ¿Bien? Por lo tanto, 40, al ser un valor menor a 256, automáticamente se va al cuarto octeto. Bien, punto 40, y debo determinar el valor del tercero.
Por lo tanto, el tercero se obtiene únicamente considerando los valores en 1 del tercer octeto. 128 más 4, ¿no es cierto?, son 132 y 1, 133. Bien. No le pongas gracias a hacerlo. Pesquen sus calculadoras. Bien. Y les voy a enseñar entonces un tip. ¿Sí? Les voy a enseñar entonces un lindo tip. Pesquen sus calculadoras. Y vamos a calcular estos dos últimos valores. ¿Sí? No tengo calculadora acá. ¿Y cómo hace matemática? En la cabeza, con mi calculadora mental. Puro rojo. Es verdad, dígame. Entonces me piden calcular el cost 2475. ¿Ya? Y el 4543, creo, ¿no? 46, 42. 4643. Lo único que sé es que ambas direcciones IP van a comenzar con 172.16 punto one to late. Bien. 172 entonces punto 16 punto suspensivo. Bien. Entonces, ¿sí? Tomen nota de lo siguiente. Deme el resultado completo. ¿Sí? Completo. Bien. A 24, 75, ¿sí? O a 2475, divídalo por 256. ¿Ah? Divídalo por 256. 9.6. ¿Ah? 9.66. Todo, completo. El número entero. ¿Cuánto es? 9.66, 79, 68, 75. ¿Ok? Pesque la parte entera. Bueno, Pesque el 9, ¿no es cierto? Pesque la parte entera, ¿no es cierto?, del resultado. Y súmele 128. ¿Cómo dijo? ¿Y? A la parte entera, ¿no es cierto? Sumarle 100. Súmele el 128 que corresponde a la porción de red. Entre 17. Deshágase de la parte entera. Y solamente quédese con la parte decimal. Vale decir 0, ¿no es cierto? 66, 79, 68, 75, ¿no es cierto?, la parte decimal, y vuelva a multiplicarlo por 256. 171. Es más fácil. Pero primero tiene que aprender a caminar. Profe, ¿cómo hizo al decimal? ¿Qué operación aplicó? Primero, al número de host lo divido por 256 y me quedo entonces con una unidad, o sea, con un número compuesto por un entero y un decimal. El entero lo debo sumar a la porción de host, o sea, a la porción de red o porción de su red, que en este caso ya tenía como 128, ya un valor previo. 128 más 9, 137. Bien, tercer octeto. Para obtener el valor del cuarto octeto, lo único que tengo que hacer es deshacerme de la parte entera y únicamente considerar la parte decimal, que al multiplicarlo por 256 me va a arrojar el valor del cuarto octeto. ¿Quiere comprobar? Sí, ya lo hice, profe. Quizás
son los 155 se puede agregar en el cuarto octeto. No hay que sumar Más los uno, 155. lo que pasa es que usted considera el octeto completo. En el fondo, lo que estoy haciendo con este ejercicio es cuántas veces cabe el 2475 en un octeto. ¿Sí? Y el octeto, ¿no es cierto? Estos 8 bits son capaces de generar 256 combinaciones distintas entre el 0000000 y el 1111111. ¿Bien? El rango, ¿no es cierto?, de combinaciones totales entre todos los bits en 0 y todos los bits en 1 son 256 combinaciones distintas. Entonces, ¿cuántas veces está contenido este valor en un octeto? Bien, entonces cabe 9 veces, ¿no es cierto?, este número en un octeto. Bien, 9 veces. Entonces, 9 fracciones en realidad. ¿Ya? Y esos 9 veces entonces se le suman ya al tercer octeto. Bien, 137. Bien, quede comprobado, ¿no? Usted lo hizo, ¿ya? Y salió igual. ¿Sí, no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto me arroja el último host? 146, 35. 100. 46, 35. Bien. Por lo tanto, esto sigue entonces. ¿Sí? Profe, pero. Pero yo lo hice con los Ah. me dio El valor que hay que sumarle siempre es el 128. sí, pero porque es la IP de resto, ¿no? Claro. Del tercer. Esto nunca varía. ¿Ya? Y el tercer octeto, debo siempre considerar de que debo sumarle, ¿ya?, el valor de 128 porque la máscara me obliga entonces a considerar los primeros 2 bits del tercer octeto. Ya, Bien. pero en ese caso, por ejemplo, si ya es 20 la máscara, Máscara, ya cambia. claro. Ya no es 128. Pero la máscara 20 me está diciendo que voy a ocupar los primeros 4 bits del tercer octeto. ¿Sí? 8, ¿no es cierto?, del primer octeto, 16 del segundo octeto y después 4 bits del tercero. ¿Bien? ¿Sí, no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿no es cierto?, para el 2475 sería 137, 171. ¿Sí? Punto 171. Y el 256 es transversal para todos los ejercicios. Sí, en total, completa y absolutamente transversal, porque todos los bits que generan un octeto son capaces de generar 256 combinaciones. ¿Bien? Entre ceros y unos. ¿Sí? Y finalmente, el 46-43 me arroja entonces 146.35. Punto 35. ¿Bien? Hoy. ¿Ya? En el que dio 130, en el 138. No que. Espérate, ¿cuál es? El primero. Ah, sí, estoy hablando del COF. Deja ver si tengo Ojo, la. 46-43. Si el número termina en cifra impar, ¿sí?, necesariamente el tercer octeto va a ser impar. Ojo con eso, ¿no es cierto? Hay un error ahí. Bien. A ver, veamos, ¿no es cierto? 46-43, ¿sí? Déjeme, para no agarrarme las mechas con todo el resto. Bien. Tengo acá mi linda calculadora y digo, ¿sí? 46-43 lo voy a dividir por 256, ¿no es cierto? 18, ya. Entonces, 18 más 128 son 146. Sí, 246. Pero si lo calculo con bits, nada, 145. ¿Seguro? Mire, vamos con la comprobación, ¿sí? Vamos con esta comprobación, 46-43.
Bien. Ya. Se nos fue el debate. Ya agarré ese combo nomás. 46, 43. ¿Sí? No le puedo restar 8.000. Perdón, profe, tiene razón, yo me equivoqué. Le puse un 1 en el 256, no era el. Ahí está. Ahí está el 1. Ahí está. Entonces, no hay necesidad de comprobar. Bien. Entonces, ¿no es cierto? Ahí tiene el desarrollo del primer ejercicio. Y tiene más. ¿No dice que cuando el número ¿No te dio? ¿No se me dio? Sí. ¿Por qué no te dio? No, lo que yo tengo dudas En el Si el valor es impar, el 130. el último que no va a ser impar. Porque tú tenías El último. el ¿Ya? 538. Entonces, ¿Ya? tiene este ejercicio Acuérdate que esta completamente parte, desarrollado. por lo de la No le falta ningún tema. se separan. Bien. ¿Cachai? Y esto Por lo tanto, pertenece al funcionamiento. Hay No, sí. Ah, Supone que sí. tenés que restarlo con el número de equipa. En este caso sería 538 512. menos entonces, 512. hay un segundo 26 pasa a ser el 4. antes que lo veamos. No, ya. Hay un segundo ejercicio que ya lo Creo que compartí no, con usted y está arriba del Ese portal. se Bien. enciende. ¿Sí? Hay un segundo ejercicio. Entonces, y ese bit, porque trata de 1 128 corresponde a un 2. Eso no estás entendiendo Y ya. acá. Bien. ¿Sí? Va a ser la suma de la cuestión que te da descuento. Este ejercicio dice lo siguiente. A partir de una Falta red para 26. 172.16.0.0, parecía entonces lo que habíamos visto anteriormente con máscara 16, máscara por defecto, ¿cierto? Obtener las siguientes sumas. 2 más 118. Me piden la subrecuerdo, me piden la sobre 8, me piden la sobre Y el 12, 26 y el 4. me piden la sobre 16, la 20 y la El 24. 26. Bien. Cuando sacamos el 26. Y a partir de pasa cada una de el estas 4. subredes, me piden entonces la división de red, 72. primera, 16, última, rocas y una cantidad determinada de cosas para calcular que pertenece entonces a cada una de estas ¿Por subredes. qué? ¿No Bien. tienes que ponerlo para allá? Solo un dato. Yo te corrijo. No, te estoy. Solo un dato. Acuérdate. Tengo la subrecuerdo, ¿sí? Tengo la sobre 8, tengo la sobre 12, tengo la sobre 16, la 20 y la 24. Y la pregunta entonces, ¿no es cierto? Es, ¿cuál es el número de su red mayor? 24. Eso ya ¿No es cierto? pasa Entonces, al último número del. en este caso, Ya, ya, lo que sobra es Sí. para este caso en particular, para este ejercicio, La diferencia es 172.16 punto, que haga el y voy a- 128 que era la red más los dos de acá. Entonces es 130. muy bien. Entonces, mi red sería de esta forma: 172.16 y los dos últimos octetos, ¿no es cierto?, expresados en binario. Y la pregunta es, como usted me dijo que la subred mayor es 24, debo generar entonces 2 elevado a qué número me va a arrojar entonces un valor mayor o igual a 24. Y usted me dijo entonces finalmente 5. Muy bien, ¿sí? Porque 5, ¿no es cierto?, 2 elevado a 5 es 32, y 32 entonces, al ser mayor a 24, satisface el requerimiento. Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde la porción de host se aplican estos 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5, corte. Bien. Y a partir, ¿no es cierto?, de estos 5 bits, debo ser capaz de obtener cada una de las subredes que me están pidiendo. Por lo tanto, vale 1, 2, 4, 8, 16. ¿Sí? Y me piden, ¿no es cierto?, la subred 4. Me piden la subred 8, la 12, la 16, la 20 y finalmente la 24. Bien. El cuadro con estos 5 bits, ¿cómo yo lo expresaría? Muy bien, ¿no es cierto? 0, 0, 1, 0, 0. Huevito, huevito. Muy bien. El 8, ¿cómo lo expreso en binario? 0, 1, huevito, huevito. Claro, ¿cierto? 0 palito. O huevito, palito, huevito, huevito, huevito.
Bien. Eso mismo. Muy bien. Con huevitos y palitos. El 12. Huevito, palito, palito, huevito, huevito. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí? Huevito, palito, palito, huevito, huevito. Bien. Palito, ¿cierto? Y 4 huevitos. ¿Sí? Palito entonces, ¿cierto? Y 4 huevitos. El 20. Palito, huevito, palito, huevito, huevito. Y así sucesivamente. Bueno, Palito, palito, ¿verdad? palito, palito, huevito, huevito, El segundo rojo. Muy bien, entonces ya tengo obtenida cada una de las subredes y lo único que me queda es completar el octeto. En este caso, como son 5 bits de subred, huevito. completo entonces, ¿no es cierto?, con los huevitos necesarios. ¿Cuánto vale esto entonces ahora? 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Cuánto vale eso entonces? 4. 96. 28. Escaleta, sí. 192. Entonces, ¿no es cierto? Estos son valores que están directamente en la tercera, ¿sí?, en el tercer octeto. Y el cuarto octeto únicamente se utiliza para los cálculos, ¿no es cierto?, de la primera, última, etc. Bien. La pregunta es, ¿cuál es la máscara de subred en este caso entonces? Perfecto, ¿no es cierto? Muy bien. Porque la máscara inicial es 16, ¿sí? Más los 5 bits, ¿no es cierto?, de subred, quedaría entonces con una máscara 21. ¿Y la máscara 21 cómo se expresa en máscara completa? 172, 16, 255, 255, 248. 248. Súper. 255, 55, 55, 248. Bien. Ahora, el resto, aplicar todos los bits de la porción de host en 0, ¿no es cierto?, para la red. Todos los bits de la porción de host en 1 para el broker. Todos los bits de la porción de host en 0 menos el último bit para la primera IP válida. Todos los bits de la porción de host en 1 menos el último bit para el cálculo de la última IP válida. Bien, entonces, tiene este ejercicio, tiene este segundo ejercicio y tiene este último ejercicio. Bien, tiene harto para hacer. Bien, entonces, estudie. Bien, ejercicie, ¿no es cierto? Hágase un. Bien, que esta primera unidad, ¿no es cierto?, le lleva a tocar. Señores, entonces, ¿no es cierto?, no me queda más que agradecer enormemente su asistencia, su paciencia, un gran abrazo para cada uno de ustedes, que la fuerza los acompañe siempre. Horriblemente chana con mi pelo rosa. Pero podría hacer un movimiento chasqueo y no la cabeza de verdad. Encima, Rusia y listo. Voy a hablar, soltar un poco más la S, voy a hablar más tarde. Requiento. Más cercana a raparme a los que dejarme el pelo rosa. Aquí se los hace muchos computadores con cueva. Aquí se le alcanza,
un correo a la Sí, una tecnología manifiesto, configurar, ¿no es cierto? Ya, pero ya la tenía en tu computador, pues.